¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Semanario Judicial. Usted lo sabe, el resumen semanal con lo más destacado en las noticias y donde le damos puntual información sobre las resoluciones más destacadas de la Suprema Corte, pero también de los órganos jurisdiccionales federales y del Tribunal Electoral, además de los eventos más relevantes registrados precisamente en el Poder Judicial de la Federación. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. Los estados no tienen facultades para establecer un catálogo de faltas graves en materia administrativa, determinó el Pleno del Tribunal Constitucional. La Corte definirá 2 ternas para que el Senado elija a una magistrada y a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sentencias de la Suprema Corte con perspectiva de género reciben premio en Cumbre Judicial Iberoamericana. La ministra presidenta Norma Lucía Piña reconoció que figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa impactan en las detenciones arbitrarias. Efectivamente, vámonos ya con toda la información. El Pleno de la Suprema Corte resolvió asuntos relacionados con los marcos normativos de Baja California Sur y de Guanajuato. Esta semana el Pleno de la Corte declaró la invalidez del último párrafo del artículo 15 de la Ley de Capacitación en Materia de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el estado de Baja California Sur, en la que se establecía como falta grave el negarse sin causa justificada a recibir las capacitaciones en esta materia. Se determinó que las entidades federativas carecen de competencia para establecer un catálogo de faltas graves diverso al previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo cierto es que no puede tener el carácter de falta grave. Lo anterior porque, de acuerdo con lo dispuesto en el 73, fracción 29-5 de la Constitución Federal, corresponde al legislador federal establecer cuáles son las faltas administrativas graves. También se declaró la invalidez de la porción del artículo 16 de dicha ley, en la que se establecía la suspensión temporal sin goce de sueldo a quienes reciban 2 apercibimientos por no acudir a las capacitaciones sin causa justificada. Esta semana el Pleno de la Corte comenzó el estudio de la acción de inconstitucionalidad que interpuso Morena en contra de las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Guanajuato que se aprobaron este año. El ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso declarar fundado uno de los 3 conceptos de invalidez presentados en la demanda relacionado con violaciones al procedimiento legislativo. Se aduce que el decreto impugnado fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que se advierten violaciones en el procedimiento seguido que tienen potencial invalidante conforme a los recientes precedentes emitidos por este Tribunal Pleno y que se refieren, en primer término, a la falta de motivación y justificación para dispensar la distribución del dictamen mediando al menos 48 horas a la sesión en que se vayan a discutir. 5 ministros estuvieron de acuerdo con declarar la invalidez de todo el decreto y 3 en contra. La votación definitiva se realizará la próxima semana cuando estén presentes los 11 ministros de la Corte. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y el Pleno de la Corte también aprobó a 12 aspirantes, 6 mujeres y 6 hombres que continuarán en el proceso para ocupar 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las 12 personas fueron convocadas para comparecer ante el Pleno de la Corte para ser evaluadas respecto de sus conocimientos para ocupar el cargo. Convoco a las 6 candidatas y a los 6 candidatos mencionados por el secretario general de Acuerdos para que acudan a la sesión pública que tendrá lugar a las 11 horas del próximo lunes 25 de septiembre de este año, en este recinto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras las comparecencias de este lunes 25 de septiembre, el Pleno seleccionará a las 6 personas que integrarán las 2 ternas que propondrá al Senado. La y el magistrado designados ocuparán las vacantes de los magistrados José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González, quienes concluyen su encargo el próximo 31 de octubre. El máximo tribunal del país recibió el premio a la igualdad por sentencias de aborto y objeción de conciencia durante la Cumbre Judicial Iberoamericana en Perú. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue premiada por las máximas instancias de los poderes judiciales de Iberoamérica por 2 sentencias icónicas para la protección de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género. Recibió el primer y tercer lugar del Premio a la Igualdad, otorgado por la Comisión Permanente de Género de la Cumbre Judicial Iberoamericana en su 21ª edición, realizada en Lima, Perú. El ministro Luis María Aguilar Morales acudió a la recepción en representación del Tribunal Constitucional Mexicano y quien fue ponente de los 2 asuntos. Que este premio a la igualdad en el que hoy se distinguen nuestras sentencias sea una invitación y un llamado a continuar con esta tendencia universal para la protección de los derechos de las mujeres, sobre todo ante el reciente retroceso que se tuvo en el tema o se tiene en el tema en los Estados Unidos de América. Agradezco el reconocimiento que con estos premios se hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, presididos por la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández. El primer lugar fue por una resolución del Pleno de la Corte en 2021 sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en la que la Corte reconoció, entre otros temas, que las mujeres y personas gestantes son las únicas titulares del derecho a decidir con quién quieren y cómo quieren ser en relación con la posibilidad de procrear. El tercer lugar por una sentencia también de 2021 sobre la objeción de conciencia, en específico que, en ciertos casos, su ejercicio no puede ocasionar que el Estado niegue servicios de salud ni que la negativa del servicio ponga en riesgo la salud de las personas. El ministro Alberto Pérez Dayán acudió a la cumbre con la representación de la presidencia de la Suprema Corte Mexicana. Y eso es un orgullo para México y hoy podemos ver que dada la trascendencia del tema para millones y millones de mexicanas, también para millones de personas en Iberoamérica. La Cumbre Judicial Iberoamericana es una estructura de cooperación e intercambio de experiencias entre las más altas instancias de los poderes judiciales de 23 países de la región. La importancia es enorme para nuestra Corte. México es fundador de esta cumbre. Ha participado durante más de 20 años en todos los trabajos y como todo ejercicio de comunicación tenemos la oportunidad de compartir con nuestros colegas de Iberoamérica nuestros problemas, nuestras soluciones. Entre los instrumentos más relevantes surgidos de la cumbre están las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, así como, recientemente, documentos sobre las respuestas de los poderes judiciales ante la crisis sanitaria por COVID. México, entonces, decididamente participa en la implementación de todos estos instrumentos que a través de la cumbre judicial encuentran una cristalización para todos nuestros países. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, desde Lima, Perú, con imágenes de Eric Montaño y reporte de Mario López Peña. Fíjese que en esta misma cumbre, el foro judicial más importante de Iberoamérica, el ministro Luis María Aguilar Morales subrayó el valor de la independencia judicial para la democracia, sobre todo, dijo, en un contexto de ataques contra el Poder Judicial Federal mexicano. Sobre todo en estos tiempos en que ha sido objeto de ataques, no solo a sus integrantes, sino también a sus resoluciones, como sucede, desgraciadamente, en muchos ambientes judiciales de nuestra región iberoamericana, en perjuicio no solo de la independencia de los juzgadoras y juzgadores en general, sino del derecho humano de nuestros pueblos que requieren una justicia independiente, imparcial, pronta, profesional y de excelencia.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández participó en el panel sobre nuevas discusiones e impactos interamericanos en la jurisdicción constitucional latinoamericana. Esto en el marco del encuentro de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina. Al participar en el encuentro de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina, la ministra presidenta Norma Lucía Piña habló de las amenazas que buscan debilitar la división de poderes en el continente, lo que pone en riesgo a las democracias constitucionales. Aseguró que sin poderes judiciales íntegros e independientes, los derechos humanos quedarán en el papel y en el simple anhelo. Sin independencia judicial no hay justicia. Y por ello, considero fundamental reflexionar regionalmente, primero, cómo fortalecer la independencia de nuestros poderes judiciales y segundo, cómo acercar a los juzgadores y juzgadoras, a los justiciables, para transmitir la importancia de la función jurisdiccional para garantizar efectivamente los derechos humanos. Es muy importante dejar el pedestal de los tribunales constitucionales para lograr la empatía y el entendimiento con los justiciables, porque solo así vamos a lograr legitimarnos en nuestras decisiones. Al participar en un panel sobre el impacto de la jurisprudencia interamericana en las decisiones de la Suprema Corte Mexicana, indicó que se ha reflejado en las sentencias relacionadas con la paridad de género y en figuras como el arraigo y la prisión preventiva, criterios que ahora son obligatorios debido a la reforma constitucional de 2011, que estableció como vinculantes dichos criterios a pesar de que el Estado mexicano no fuera parte del litigio. Diferentes vías para conocer la jurisprudencia interamericana han impactado en la forma en que los juzgadores mexicanos incorporan los estándares de derechos humanos en casi todas de sus decisiones. Por ello, hemos acompañado y fortalecido la difusión de la jurisprudencia interamericana a través de diversas políticas institucionales. En este marco, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, firmó un convenio de cooperación para la elaboración de una serie de publicaciones con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Ricardo Pérez Manrique. Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat inauguró y ofreció una conferencia magistral en el Congreso sobre la doble jornada laboral de las mujeres y los retos para visibilizar el trabajo de cuidados. En Mérida, Yucatán, se realiza el Congreso Doble Jornada Laboral de las Mujeres, retos para visibilizar el trabajo de cuidados, organizado por la Asociación Mexicana de Juzgadoras y la Dirección General de las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inauguración, la ministra Margarita Ríos Farjat expresó su reconocimiento a las mujeres juzgadoras por no renunciar a sus sueños, por ser resilientes y determinadas. Destacó la necesidad de visibilizar el trabajo de cuidados no remunerados. A mí se me hace fundamental la idea del Congreso de visibilizar el trabajo de cuidados y se me hace que tenemos que tomar un pequeño paso hacia atrás y reflexionar por qué no es visible. ¿Qué le pasa a la sociedad? Debería ser visible por el solo hecho de lo hermoso que se ve, que ese amor que se emana. Y todos estos valores, ¿por qué no está asociado este concepto o esta visión de una imagen de amor y una imagen de darnos a los demás con su valor jurídico, económico, social y antropológico? ¿Por qué lo separamos? Una cuestión es clasificar para su estudio, etcétera, pero otra es como pensar que son temas distintos. En la conferencia magistral que impartió en el Congreso, la ministra Ríos Farjat presentó sentencias de la Suprema Corte que reconocen la doble jornada laboral, el trabajo de cuidados no remunerados y los mecanismos de compensación. Destacó la importancia de las licencias de paternidad como una política de igualdad de género. Licencias de trabajo para los hombres también que son padres, ¿no? Eso habla también, ¿por qué?
porque hay un afán de que no nada más yo quiero mi progreso como mujer, mi progreso profesional o mi plenitud profesional, sino que parte de esta es saber que tengo una pareja que no es que me ayude a mí como si fuera una chamba mía, perdón que lo diga así, pero sino que más bien entienda como yo que los dos vivimos en casa, ¿verdad? Los dos somos los integrantes de la familia, ¿verdad? Entonces a los dos nos toca. La presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la magistrada María Emilia Molina de la Puente, planteó la necesidad de diseñar políticas públicas que reconozcan el trabajo de cuidados como una necesidad, un trabajo y un derecho. Podremos escuchar sobre las iniciativas de políticas públicas, las resoluciones que nuestro máximo tribunal ha dictado para la construcción del andamiaje para la indemnización de estos trabajos, la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Congreso, las personas panelistas coincidieron en la necesidad de que los trabajos de cuidado no remunerados sean reconocidos como una problemática del Estado desde un enfoque transversal que incluya a las mujeres con discapacidad. Las personas con discapacidad también tienen el derecho al autocuidado y a cuidar, ¿no? Las personas con discapacidad también son cuidadoras. Entonces, ahí también tenemos que entender que dependiendo de las barreras a las que se enfrenta esta población, pues se requerirán justo de apoyos para ejercer tanto el autocuidado como el cuidado de alguien más. De acuerdo a las estadísticas que se presentaron en el encuentro, las mujeres dedican más de 39 horas a la semana en labores de cuidado. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más información. Al regresar, analizan alcances de resoluciones de la Corte para sancionar la tortura. Efectivamente, estamos de regreso. Vámonos con más. La ministra presidenta Norma Lucía Piña, junto con algunos ministros y consejeros, se reunió con el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, encabezó una reunión privada con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU en el marco de su visita oficial a México. Se comprometió a entregarles un informe detallado sobre la consolidación del nuevo sistema penal, sobre las resoluciones relacionadas con la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y el abuso de la prisión preventiva. Además, dijo que en breve se emitirá un protocolo de actuación para determinar la legalidad de las detenciones. Y es que la ministra presidenta destacó que combatir las detenciones arbitrarias es prioridad del Poder Judicial Federal, lo que implica proteger la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela judicial efectiva. Reiteró que la independencia judicial es indispensable para atender las demandas de justicia y para ello es necesario contar con recursos suficientes, pues de lo contrario se obstaculizará la consolidación del nuevo sistema penal y ya no se podrá brindar asesoría legal gratuita a personas pobres en conflicto con la ley. Se estima que anualmente 5,000 personas son privadas de la libertad, por lo que se espera que el trabajo de los jueces de ejecución de sentencias se incremente en 300%. Por su parte, la Defensoría Pública brinda servicios a 8,000 personas privadas de la libertad, de las cuales 2,049 tienen más de 9 años en prisión preventiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Al respecto, la Suprema Corte explicó algunos de los múltiples supuestos en los que una detención puede considerarse arbitraria. Entre estos se encuentran que la detención se dé sin base legal, que derive de un juicio que no fue imparcial, que se dé por el ejercicio de un derecho o por factores de discriminación. También cuando implica prisión preventiva por un tiempo excesivo, cuando se priva de la libertad
a una persona por más tiempo del que permite la ley, o bien porque no se presenta de inmediato a la persona detenida ante la autoridad competente. Durante la ceremonia de ratificación de 102 personas juzgadoras, la ministra presidenta Norma Lucía Piña recordó las resoluciones o que las resoluciones de las y los impartidores de justicia están sometidas al más alto escrutinio y son criticadas por las partes que no ven favorecidos sus intereses. En este sentido, recordó que el fundamento y las razones son la mejor defensa de sus resoluciones, mismas que deben enfocarse en proteger los derechos de todas las personas. Estamos reunidos para conmemorar orgullosamente nuestra función jurisdiccional, reconociendo la convicción y entrega con pasión y honestidad de mujeres y varones que han dedicado su vida a la impartición de justicia, promoviendo la paz y la estabilidad social. Por su parte, el consejero Alejandro Sergio González Bernabé aseguró que las y los juzgadores ratificados han observado los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, además de profesionalismo e independencia que rigen la carrera judicial. En un país convulsionado por la constante violación de las normas fundamentales, el anhelo y cobijo de los derechos de la sociedad recae en el amparo y protección de la justicia federal. Así de complejo es la labor que desempeñan a diario, labor que seguro estoy seguirá siendo de excelencia. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo participó en el seminario sobre acceso a la justicia, en donde explicó algunas sentencias de la Corte en materia de tortura. Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia, subrayó que la sensibilidad y la responsabilidad de personas impartidoras de justicia son clave para valorar pruebas en casos de tortura. Debemos, en primer lugar, ser muy responsables y, en segundo lugar, pues sí, hacer un ejercicio de valoración de pruebas que nos conduzca a colaborar o a coadyuvar con desterrar de una vez por todas este terrible fenómeno de la tortura en nuestro país, ¿no? Dentro del seminario permanente sobre acceso a la justicia, destacó el criterio de la Corte para distinguir entre tortura como violación a un derecho humano que determina un procedimiento judicial y la tortura como delito. Aseguró que a más de 12 años de la reforma constitucional de derechos humanos y el juicio de amparo han transformado la manera en la que los tribunales resuelven casos en los que esté involucrado este ilícito. Eficaz para la defensa y protección de los derechos humanos, tanto en el anterior sistema penal como en el que rige actualmente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El segundo tribunal colegiado en materia civil del 11º Circuito determinó que el derecho a recibir alimentos cuando se reclaman con motivo del reconocimiento de paternidad debe retrotraerse al nacimiento del infante y no a la fecha en que se dicta la sentencia que los decreten. Esta interpretación parte de reconocer la existencia del interés superior de la niñez, así como de diversos artículos del Código Familiar del Estado de Michoacán, ya que se trata de la única interpretación compatible con el interés superior de la niñez en relación con la naturaleza del derecho alimentario de las niñas y niños, establecido en la Constitución y en el Código Familiar de Michoacán. Con 70 votos a favor, 31 en contra y 2 abstenciones, el Senado de la República designó a Celia Maya como consejera de la Judicatura Federal para un periodo de 5 años. La nueva consejera de la Judicatura Federal sustituirá en el cargo a Loretta Ortiz Alf, quien fue designada ministra de la Suprema Corte el 23 de noviembre de 2022 y asumió el cargo de ministra en sesión solemne el 4 de enero de 2023.
Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí protesto. Una vez que asuma el cargo de consejera de la Judicatura Federal, el Pleno del órgano de administración, supervisión y control del Poder Judicial Federal quedará totalmente integrado con sus 7 integrantes. En la edición de esta semana del Semanario Judicial se publicaron 67 criterios de la Suprema Corte, plenos regionales y tribunales colegiados. De la Suprema Corte se publicaron 2 criterios de la primera sala y 5 de la segunda. En el caso de la primera sala se publicaron 2 jurisprudencias, una relacionada con la improcedencia del amparo contra normas generales y una más sobre la procedencia del pago de intereses en la rescisión de un contrato de compraventa. De segunda sala fueron publicadas 5 jurisprudencias, 2 que están relacionadas con la pensión por orfandad, cuando es reclamada por los nietos, cuando fallece la abuela que asumió la patria potestad, además de 2 criterios relacionados con los beneficiarios controladores previstos en diversos artículos del Código Fiscal de la Federación y una más relacionada con el impuesto sobre la renta y las disposiciones que regulan el régimen simplificado de confianza, mismas que no violan el principio de equidad tributaria. De plenos regionales se publican 13 criterios que tienen que ver con delincuencia organizada, impuesto adicional para el fomento al empleo y sobre indemnización en caso de despido injustificado, entre otros temas. Y de tribunales colegiados se publicaron 3 jurisprudencias y 40 tesis aisladas. Momento de ir a unos mensajes y rápidamente estaremos de regreso. Más adelante, el Tribunal Electoral ordena al Congreso de Veracruz legislar para garantizar el acceso a cargos públicos a personas con discapacidad. Ya regresamos, está usted viendo Semanario Judicial. Vámonos con más. El Poder Judicial de la Federación está listo para garantizar una transición pacífica en 2024, así lo aseguró el ministro Pardo Rebolledo. El Poder Judicial de la Federación garantizará una transición pacífica del poder tras el proceso electoral 2023-2024, el más grande en la historia de nuestro país, aseguró el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra listo y actuará con gran responsabilidad en el proceso electoral en curso, garantizando a la sociedad imparcialidad, expeditez y exhaustividad en la impartición de justicia, con lo que se garantizará la tranquilidad social que se requiere para que al finalizar el proceso electoral pueda transitarse con paz y unidad al siguiente periodo de nuestra vida democrática. Al inaugurar la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, hizo un llamado a que autoridades electorales y judiciales, candidatos y partidos políticos sean transparentes para dar certeza a las elecciones. Pero la credibilidad de las elecciones impone que todas y todos ejerzamos responsablemente nuestros derechos y obligaciones electorales y cívicas, sea como electores o como autoridades, y sobre todo, que quienes aspiren a un cargo de elección popular actúen también con probidad. Por su parte, el magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, indicó que el Tribunal Electoral es un organismo independiente que pone a las personas al centro de la impartición de justicia. La tarea del Tribunal Electoral responde al poder de las razones y no a la razón del poder. Razones como la paz social y la estabilidad política, razones como la igualdad y la inclusión de las voces de todas las personas, razones como la garantía de que la ciudadanía sea la única dueña de la democracia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
La Sala Superior resolvió cerca de 40 medios de impugnación, entre ellos uno relacionado con los derechos políticos de las personas con discapacidad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por unanimidad que el Congreso de Veracruz debe legislar para que las personas con discapacidad tengan acceso a cargos de elección popular. Ante la ausencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, asumió la titularidad de la sesión el magistrado Felipe Fuentes Barrera. En el juicio de la ciudadanía 321 de este año se resuelve. Primero, esta sala superior es competente para conocer y resolver la controversia planteada. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado. La Sala Superior confirmó también los acuerdos emitidos por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, en los que desechó diversas quejas presentadas por Morena relativas a supuestos actos anticipados de campaña y posible vulneración al principio de equidad en la contienda, cometidos por Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, así como de los partidos que representan. Las y los magistrados coincidieron en que las notas periodísticas ofrecidas como pruebas son insuficientes para contar con indicios objetivos de la posible actualización de las infracciones denunciadas. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 384, en el 407, en el 426 y en el 432, en todos ellos se declara como único resolutivo, se confirma el acuerdo impugnado. En un recurso de apelación se determinó que no es procedente la remoción de las consejeras del Instituto Electoral de Campeche, confirmando con ello la resolución del INE que había declarado infundado dicho procedimiento. En esta sesión, la Sala Superior resolvió 38 medios de impugnación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, con información de Lorena Sánchez Cabrera. Y ya nos vamos, pero no se pierda la próxima semana las sesiones del Pleno. En esta ocasión tienen previsto definir las dos ternas, una de mujeres y una de hombres, que enviará al Senado para elegir a dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que iniciarán funciones en el mes de noviembre. Además, en sesión conjunta de plenos, darán la bienvenida a la nueva consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García. Soy Oscar González, muchas gracias. Pásela muy bien.